Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio en donde compartimos con Radio Sucesos y Telesucesos diariamente. Damos la bienvenida al doctor José Enrique Finol. Él es consejero del Cordicom desde el punto de vista académico. Ellos han presentado al país el primer ejemplar del denominado Cuaderno Cordicom. Doctor Finol, quisiéramos conversar con usted qué es lo que buscan con estos cuadernos, a qué sectores quieren llegar y la temática que van a abordar. Fuera de micrófono usted nos decía va a ser una publicación de carácter semestral. Cada 6 meses el Cordicom va a presentar un nuevo cuaderno para ampliar y demostrar cómo está funcionando la famosa Ley Orgánica de Comunicación. Sí, en efecto, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre los cuadernos del Cordicom, que es una iniciativa de naturaleza académica, de naturaleza técnica, que busca un poco complementar, ampliar, difundir las tareas de investigación, de discusión académica en torno a los temas de la Ley Orgánica de Comunicación. Desde el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, nos pareció importante que junto a las actividades que se cumplen hubiese un órgano de difusión, de discusión, de contribución de aspectos académicos que tienen que ver con los grandes temas de la comunicación. Y esta iniciativa surge pues buscando elaborar una revista del más alto nivel académico, no solo nacional sino internacional. Es una revista arbitrada en la que concurren investigadores, autores del país y de fuera del país, de manera que podamos enriquecer esa discusión siempre actual, siempre interesante, siempre urgente para nuestros países, como son los temas de la comunicación. El primer número habla de discriminación y derechos de la comunicación. Usted habla que han invitado a una serie de especialistas, tanto del Ecuador como fuera de él, para que escriban sus artículos, pero también hay varios estudios de casos. ¿Qué casos ustedes pueden y presentan en esta publicación para que sean conocidos y además sean conocidas y estudiadas el por qué se generó un caso de discusión frente a un espacio radial, televisivo, impreso, que tiene que ver con comunicación y llegada a los diferentes públicos? En efecto, sí, se trata de hacer una revista de mayor nivel internacional y por eso invitamos tanto autores locales, nacionales como extranjeros. Esta confrontación debe enriquecer enormemente la discusión. Y por supuesto estamos también, no solo se trata de trabajos teóricos, sino también de trabajos aplicados a casos concretos de discriminación en los medios ecuatorianos y no ecuatorianos. En este primer número hemos presentado 4 casos en los que se analizan contenidos presuntamente discriminatorios en los medios. Es una de las tareas del Cordicom. ¿Por qué habla del presuntamente discriminatorios? Usted también, fuera de micrófonos, me decía, usted es el vicepresidente de la Asociación Mundial de Semiótica, de Semiólogos. ¿Cómo analizar qué es y qué no es discriminatorio? Porque presuntamente también debe entenderse cómo son leídos, entendidos y comprendidos los mensajes. Cada realidad o cada lugar donde uno recibe el mensaje nos puede dar una lectura diferente. Sí, hay técnicas que se han venido desarrollando a lo largo de siglos para desarrollar procesos analíticos, interpretativos de determinados contenidos. Estas técnicas hoy se llaman semiótica, análisis de discurso, hermenéutica. Teoría de la imagen, una serie de elementos. Exactamente, análisis de contenido, que permiten determinar cuáles son los sentidos predominantes en función de los diversos contextos en un corpus determinado. Para esto, el Cordicom ha creado un grupo interdisciplinario con
antropólogos, sociólogos, semiólogos, comunicadores, que permiten a través de análisis de fuentes de distinta naturaleza determinar si en un corpus específico, en un contenido específico de radio, televisión, prensa, etcétera, ha habido discriminación. El apoyo fundamental inicial es, por supuesto, la Ley Orgánica de Comunicación y la Constitución del Ecuador, que prohíben expresamente todo tipo de discriminación, sea por género, por laboral, intercultural, cualquiera de estos etcétera. elementos. De los estudios de caso que ustedes presentan, ¿cómo han sido analizados, cómo han sido tomados por los lectores ya de la revista que circula desde hace algunas semanas en el Ecuador? En realidad la revista pues tiene solo 3 semanas circulando, la presentamos el 27 de junio, este primer número, y aspiramos a que sea un elemento para enriquecer la discusión, no solo en el público especializado. Nos hemos esforzado por hacer llegar, bien sea en la edición impresa o digital, por hacer llegar este número, y los próximos será similar, no solo, repito, al personal, al nivel académico especializado, sino también a los estudiantes de comunicación, a los estudiantes de leyes y a las organizaciones sociales y comunitarias. Creemos que la revista puede contribuir a lograr un impacto cualificador en la percepción y en la participación que tenemos en los medios de comunicación, un ideal que la Ley Orgánica de Comunicación se propone. De manera que a través de su versión digital y de su versión impresa, aspiramos a llegar a un gran público y a obtener retroalimentación de ese público. Una revista es siempre un producto perfectible, mejorable, y donde los temas son discutibles. La idea de que el público pueda ver casos concretos y no solo teorías, combina estos aspectos. ¿Y en base a qué, doctor, ustedes escogen los casos? Porque de la pequeña revisión que hemos hecho, ponen ejemplos de una radio de Esmeraldas o de canales de alcance nacional. ¿En base a qué analizan la importancia para que uno de estos casos sean y estén dentro de la revista? Cuando una radio de Esmeraldas tiene una audiencia determinada y un medio nacional, lógicamente, es más amplio. Bueno, el primer criterio de selección tiene que ver con el tema principal de cada número. Esta revista, en la que combinamos 2 grandes temas, que tienen que ver con contenidos de la comunicación, con fenómenos comunicacionales, pero también con aspectos jurídicos, escogemos en función del tema principal de cada número. Este número tiene como tema principal discriminación, el número 2 tendrá como tema principal interculturalidad, que es uno de los aspectos que contempla la Ley Orgánica de Comunicación. El número 3 estará dedicado al tema de medios de comunicación y género, de manera que el tema establece ya un criterio de selección con respecto a qué se va a publicar o no de los casos que se hayan estudiado. Creo que esta es una oportunidad también para hacer transparente cuáles son los procesos y los temas que analizamos, a lo que estamos obligados por la misma Ley Orgánica de Comunicación. De manera que ese es un primer criterio de selección. Creemos que este va a ser un instrumento bibliográfico importante para los estudiantes de comunicación social. ¿Cómo acceder a él? Usted nos decía tanto en la parte digital como física de la revista, cómo lograr tenerla físicamente si se quiere tener una biblioteca, o cómo lograr descargarse el contenido a través de los medios digitales. Para descargar el texto completo de toda la revista, que tiene más de 200 páginas, en su versión digital hay que entrar a la página web de Cordicom, donde hay un vínculo y se puede descargar por completo. De hecho, ya se han hecho casi 3.000 descargas de gente que se ha interesado en esta publicación. Y quienes desean tener el impreso deben dirigirse al Cordicom. A través de la página web hay un correo de atención al ciudadano y les haríamos llegar un ejemplar hasta cuando se nos agoten los ejemplares. ¿De cuánto fue el tiraje impreso? Este primer tiraje fue de solo 1.000 ejemplares. Esperamos poder ir ampliando ese tiraje en la medida de lo posible, pero la versión digital nos permite incluso enviarlo a urbi et orbe, como diría el Papa. A todos los lectores. Ahora, a gente que nos está escuchando, estudiantes de comunicación, comunicadores en general, usted ha mencionado los próximos temas, el uno que tiene que ver con interculturalidad y el otro con el tema de género y comunicación. Si alguien quiere participar y ser parte de los autores, ¿cómo lo plantea el Cordicom? Porque usted acaba de mencionar que es una revista abierta a los diferentes sectores. Muy bien, invitamos a investigadores que deseen publicar en torno a estos temas a escribirnos y enviarnos sus manuscritos. Todo manuscrito será recibido, hay unas ciertas normas
editorial es un cierto número de páginas, un cierto tipo de estilo para redactar normas editoriales como todas las revistas científicas. Si me escriben a mi correo electrónico jose.finol@cordicom.gov.es, puedo enviarle las normas editoriales, recibir los manuscritos y someterlos al proceso de arbitraje nacional e internacional que usualmente realizamos. Todo manuscrito es evaluado por lo menos por 2 árbitros, nacionales o extranjeros, y en el caso de que haya empate entre los 2 árbitros, recurrimos a un tercero. La revista es arbitrada y aspiramos a ingresar a los índices internacionales, tales como Scopus o Latindex, que son las que controlan la calidad de las publicaciones científicas, y esa es nuestra aspiración. De manera que el arbitraje es capital para que los trabajos sean publicados. Usted habla de publicaciones científicas. Yo quisiera que, por su experiencia en temas de comunicación, en temas de semiótica y otras áreas, definirnos por qué considera que la comunicación es una ciencia, es una revista científica de comunicación. La comunicación es un proceso y hay disciplinas científicas que estudian ese proceso, la teoría de la comunicación, la sociología de la comunicación, la semiótica, etc. La comunicación es un proceso en el que intervienen una cantidad de variables casi infinitas y distintas disciplinas científicas estudian ese proceso. Y casi desde el principio de la humanidad, el género humano se ha preocupado por conocer cómo funcionan los procesos de comunicación, que son cada vez más complejos, con la intervención de los medios de difusión masiva, la radio, la prensa. Son más complejos, pero sigue siendo el mismo objetivo, transmitir mensajes y generar respuestas. En efecto, digamos, el fin buscado es siempre el mismo, transmitir información, obtener información. Sin embargo, los medios se han complejizado, las sociedades se han complejizado, la comunicación pasó de ser la comunicación interpersonal, cara a cara, a comunicación que hacemos en todo el planeta, incluso fuera del planeta, de manera inmediata, y la reducción del espacio y del tiempo han permitido que tengamos información inmediata sobre acontecimientos que están en el otro extremo del planeta. Entonces la comunicación tiene muchos aspectos tecnológicos, culturales, políticos, sociales, religiosos, de manera que es un fenómeno, yo diría que es el fenómeno social por antonomasia. De allí que hay esfuerzos desde distintas disciplinas para estudiar la comunicación. Cuando usted habla que es el fenómeno social por autonomacia, que todos la practicamos, todos la hacemos desde el principio de la humanidad o desde que el hombre como tal es hombre sobre el planeta Tierra, ¿cómo normar y cómo analizar la propia ley de comunicación? Ustedes como Cordicom hacen que esta se la difunda, se la analiza, se la ejerza, pero ¿qué cosas buenas y cosas malas? Usted es un especialista sobre el tema, puede mencionar al interior de la ley que tenemos como Ecuador. La Ley Orgánica de Comunicación tiene extraordinarios beneficios, creo yo, para la sociedad ecuatoriana. Mi experiencia me permite un poco a veces ver con distancia una ley ecuatoriana a diferencia de quienes viven dentro del propio país. Señalo esto porque a veces inmiscuido dentro del proceso del país toda la vida, nos falta tomar distancia frente a ello y poder hacer otras comparaciones. Y creo que la Ley Orgánica de Comunicación, en primer lugar, rescata la idea de que los derechos a la comunicación no son derechos exclusivos de los propietarios de los medios ni de los periodistas. Los derechos a la comunicación son los derechos de los ciudadanos. La libertad de expresión es un derecho de todos los seres humanos. De todos los seres humanos. Y entonces, ese énfasis que la ley pone en rescatar la idea, socializar la idea y hacer que los ciudadanos se empoderen de sus derechos comunicacionales, es uno de los aspectos fundamentales de esta ley. Yo tuve la oportunidad en un trabajo que escribí de comparar la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador con la de Venezuela, de donde soy originario, y encuentro que la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador rescata unos valores que en la Ley Orgánica de mi propio país no están. Creo que las posibilidades que la ley ofrece a los ciudadanos, a las organizaciones sociales, a poblaciones que han sido tradicionalmente marginadas, constituye una forma de construir una democracia mucho más participativa, mucho más rica, y que no, a diferencia de lo que algunos piensan y opiniones que yo respeto, y que no afecta a lo que podemos llamar la función de los medios o el negocio de los medios, que es un negocio legítimo, normal, tradicional,
sobre el cual no se deben crear trabas. Lo que la ley, creo yo, en mi opinión particular, abre espacios nuevos para la ciudadanía. El espacio de la oportunidad de réplica, de que una información errada sea corregida, ese tipo de fenómenos de participación que los medios, en mi opinión personal, deberían aprovechar para conectarse mejor con sus audiencias. Creo que, por otra parte, la ley establece en su artículo 36 la obligatoriedad de difundir medios interculturales, contenidos interculturales. En un país como Ecuador, siempre digo esto porque me parece hermoso, en un país como Ecuador, que es tan pequeño y que tiene tal infinidad de diversidad cultural, de tanta riqueza que otros países no tienen, hay que visibilizar esos contenidos. Es la única manera de mantenerlos vivos, de que continúen su proceso evolutivo normal. Los medios de comunicación son demasiado importantes para una sociedad. El contenido intercultural, la diversidad, la hermosura de este país en sus contenidos de diferentes etnias, grupos, nacionalidades, etcétera, tiene que ser conservada, preservada. Y una de las mejores formas es abrirle espacios en los medios de comunicación. Y además dándola a conocer para apreciarla y cuidarla. Así es, gracias al doctor José Enrique Finol, cuando hemos hablado de fundamentalmente los cuadernos del Cordicom, una publicación que lanza su primer ejemplar, que consideran van a ser ejemplares semestrales, tratando temas que tienen que ver con la Ley Orgánica de Comunicación, con el papel del Cordicom, pero fundamentalmente aquello que tiene que ver con los derechos que esta ley consagra. El primer cuaderno habla de discriminación y derechos de la comunicación, analizando casos ecuatorianos, pero también con analistas internacionales. El siguiente va a tratar sobre interculturalidad y el tercero sobre los derechos de género. Todos elementos contemplados en la ley. Si ustedes quieren poder mirar estos cuadernos, pueden acercarse al Cordicom y también poder descargar su versión digital gracias a la web del Cordicom. Nuevamente, gracias al doctor José Enrique Finol. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos hablando con Gustavo Ich sobre un libro de consultoría política. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista.
gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Gustavo Ich, quien es especialista en temas de consultoría y asesoría política. Precisamente hace pocos días en la ciudad de Madrid se presentó el libro Consultoría Política. Fuera de micrófonos, él me decía, es una especie de guía telefónica de lo que son las campañas, las consultorías y los problemas que enfrentan candidatos en las lides electorales. ¿Cómo analizar el libro? ¿Cómo ha sido recibido este libro que genera gran expectativa, además cuando casi en gran parte del mundo estamos en procesos electorales? Buenos días, Claudia, y muchísimas gracias por esta entrevista. El libro surge de una iniciativa del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político que tiene su sede en Madrid. Tomó más de 3 años y medio en realizarse, en editarse, y la primera edición precisamente tiene un carácter estrictamente académico, pero ha llegado a tener una demanda tan grande que entiendo que ya en España mismo está en imprenta en estos momentos para poder ser comercializado. Lo que ocurrió fue más o menos anecdótico. Especialistas de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político estuvieron dialogando sobre la importancia que tiene actualmente la consultoría política, la evolución, la profesionalización de esta actividad. Y se preguntaron, bueno, si tuviese que escribirse un nuevo libro sobre consultoría política, habida cuenta de que ya existen muchos, algunos muy buenos, ¿qué debería tener este libro para diferenciarse de los demás? Y la respuesta fue todo. ¿Qué significa ese todo? Porque si uno mira el índice rápidamente, ve desde política y crisis, campañas políticas, qué hacer o qué no hacer como candidato y además cómo escoger candidatos. Es un poco un vademecum, por decir así, de la política. Exactamente. Se planteó la conformación de una base de preguntas gigantesca. Y en el libro participamos consultores políticos de 16 países. De modo que se estructuró desde un enfoque académico, pero también desde un enfoque eminentemente práctico, pues la estructura del libro plantea no solamente los aspectos teóricos que conllevan el ejercicio de la consultoría política desde una perspectiva de la comunicación, del marketing, de la publicidad, de la propaganda, sino las experiencias aterrizadas en el terreno de los consultores políticos. Hay 4 expresidentes que también participan en la elaboración del libro y de académicos, de modo que el libro contiene lo que te lleva al conocimiento de la consultoría política, la diferenciación que existe entre el marketing político, comunicación política, la propaganda, la publicidad, y ya en aspectos más prácticos, cómo se desarrollan las campañas electorales, cómo se definen los actores, qué hacer en una campaña electoral, qué hacer en un debate, qué pasa ya en un gobierno, porque una cosa es ganar una elección y otra cosa es empezar a gobernar, cómo administrar el tema de las encuestas. Ahora, por ejemplo, estamos con una cuasi novedad, digamos, sobre todo aquí en el país, que tiene que ver con el uso del neuromarketing electoral, el neuromarketing político, que es llevar las encuestas electorales a un punto absolutamente más específico, más fino, para establecer comportamientos y perfiles psicológicos de los candidatos, comportamientos y perfiles psicológicos de los electores, realizar una campaña electoral prácticamente personalizada. Sin duda, el libro también plantea algunas cuestiones que tienen que ver por necesidad, porque así lo demanda la práctica de esta actividad, con la ética. Es decir, la comunicación política y sobre todo la consultoría política no puede seguir generando inopinadamente políticos o campañas o proyectos que convierten las verdades en artimañas, porque para que una vez en el poder hagan con Pero ese, ¿por qué señalas esto? No quisieran. puede haber candidatos o campañas que convierten las verdades en artimañas. ¿Por qué decir esto? Siempre un candidato necesita un consultor político, siempre un gobernante necesita un consultor político, o con tener este libro de cabecera es suficiente. Esperamos que no, esperamos que ellos sigan contando con nosotros y no crean que leer el libro les da los instrumentos necesarios para poder hacer lo que se tiene que hacer con técnica y con conocimiento y una mirada objetiva desde fuera del escenario en el que están participando directamente. ¿Por qué decimos esto de usar la verdad como artimaña? Nosotros como consultores políticos, como asesores, lo que podemos hacer y lo que efectivamente hacemos es establecer un diseño investigativo, obtener información
mediante técnicas que son absolutamente fiables, extraer esa información y diseñar una estrategia de comunicación para posicionar una idea, un proyecto, una propuesta, construir una imagen. Candidato, construir una imagen de él. Ahora, en este tema de consultoría política, imagen política, ¿cómo el consultor convence al candidato de que él tiene razón y que debe cambiar desde de forma de hablar hasta en su propuesta? Porque muchas veces ustedes cambian a los candidatos o posibles candidatos diferentes formas que han sido tradicionales en ellos. ¿Cómo lograr ese vínculo entre el consultor y el candidato o el gobernante también, cuando hay personas con una personalidad muy fuerte y creen que están más allá de cualquier asesoría? Así es. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Eventualmente nos topamos con políticos que no se dejan asesorar. Hay una diferencia enorme que se llega a notar ya los últimos 10 años, por ejemplo, aquí en América Latina, entre la profesionalización de la consultoría política y la profesionalización de la política. Miren, las mismas elecciones que estamos en este momento enfrentando aquí en el Ecuador nos llevan a conocer un escenario en el que prácticamente están los mismos actores, prácticamente están las mismas demandas, prácticamente están las mismas personas. Frente a un desarrollo y una profesionalización de la consultoría política en la que las técnicas y el conocimiento académico de las técnicas se han incrementado de una manera exponencial. Los nuevos candidatos, las nuevas figuras que existen en el Ecuador todavía no han dado la talla, digamos, en el escenario de una campaña electoral o de la posibilidad de que lleguen a ejercer gobierno. Hay políticos que efectivamente sí se dejan asesorar, que van más allá de lo que se conocía, o ellos mismos decían, el olfato del político, el conocimiento del político, porque el político está con la gente. Y hay otros políticos que conocen y aprecian muchísimo lo que es la información y la orientación técnica. Pero, por ejemplo, que uno les puede ustedes como consultores, la campaña política en el Ecuador dura apenas 45 días. Uno habla de figuras nuevas, posibles nuevos cuadros que todavía no lo avisoramos, pero hay la posibilidad. ¿Cómo un candidato no conocido en 45 días llega al electorado si no trabajó 2, 3 o 4 años previamente? El caso de Correa es el más evidente. Bueno, Correa fue ministro. Fue ministro poco tiempo y después de ser ministro tuvo una gran exposición mediática. O sea, los medios que él critica fueron quienes le dieron imagen y le catapultaron a donde está. Así es, porque eso es lo que se tiene que lograr. Un nivel de exposición y de conocimiento que logre empatar con el tiempo del que se dispone y el contexto social político de esa elección en particular. Es posible eventualmente que se compita con una figura de esas características con otras que son ya muy conocidas, porque precisamente el hecho de que han estado durante mucho tiempo en la política, lejos de fortalecer el posicionamiento de esa imagen, eventualmente lo que genera es un cansancio entre la percepción de los electores en relación a ciertos políticos que han estado muchísimo tiempo en campaña, muchísimo tiempo en una exposición mediática. Es la conjugación de una serie de factores. Finalmente, las decisiones que se toman en términos electorales son decisiones emocionales. Ahora también, Gustavo, perdón la interrupción, ¿cómo asesorar a un candidato o candidata, hombre o mujer, que tenga muy buenas posiciones, que su pensamiento sea muy claro, su postura, es decir, lo que dice él o ella es claro, es contundente, es creíble, pero todo el mundo dice, tiene toda la razón, pero no votan por ellos? Decíamos, precisamente porque la decisión del voto finalmente es una decisión emocional. El 80% de todos los procesos decisionales de las personas, y estoy hablando de un mínimo cuando me refiero al 80%, porque ese número puede ampliarse casi hasta el 90, 92, 95, en algunas circunstancias son emocionales. No nos explicamos, nosotros no racionalizamos todas las decisiones que nosotros tomamos, y en el campo de la política eso es absolutamente determinante. Se conjugan y se unen una serie de factores, entre ellos el que tú señalas. No se establece, por ejemplo, un link entre la decisión de un elector frente a varias opciones con la selección que él hace en relación a la capacidad que un candidato podría acceder por parte del votante para cambiar las cosas en un país, para resolver los problemas de una comunidad, o sencillamente para que a esa persona específicamente le convenza la posibilidad de que este candidato o que esta candidata, siendo que tiene un discurso absolutamente coherente y contundente, que tiene la verdad, pueda ganar una elección.
Y esta persona cree que no va a ganar esa elección, que hay un candidato que es más fuerte y opta por esta otra persona. Hemos tenido candidatos que han tenido una formación académica y política intachable, que son brillantes candidatos. No quisiera dar los nombres aquí en el Ecuador, ¿no? Pero que en elecciones han tenido votaciones que no han llegado al 5%. Precisamente porque se conjugan una serie de factores que tienen que ver con la personalidad del candidato, con las creencias, con la idiosincrasia. ¿Y cuánto daño hace aquí en el Ecuador la lógica del voto útil? O sea, voto por alguien no porque considere que es el candidato ideal, sino para que no gane un tercero. ¿Cuánto daño, me preguntas? Sí. Es un daño terrible. Esto empieza a funcionar a partir de, entre otras razones, de que tenemos un electorado débilmente formado. A que se ha desarrollado una campaña que ha desprestigiado muchísimo a los partidos políticos, y dentro de los partidos políticos a ciertos liderazgos que son liderazgos consistentes, que son liderazgos muy importantes, que se han construido sobre la base de una credibilidad y una reputación que no puede ser cuestionada y generalizada con malas experiencias por parte de la ciudadanía en relación a otros políticos y a otros partidos políticos. Creo que la opción del mal menor le ha hecho mucho daño a este país, y no solamente a este país, sino a muchos otros. Un elector bien informado está en capacidad de ir más allá de ese esquema, de esa situación, de evitar que gane el mal menor y participar más activamente en un proceso electoral, participando más activamente de un modo en que sus expectativas, sus necesidades puedan ser trasladadas hacia el candidato. Ocurre que lamentablemente los candidatos han abandonado esos espacios de diálogo también con la ciudadanía, con la comunidad, y se han mediatizado demasiado. Y dentro del esquema de la mediatización han privilegiado muchísimo la capacidad que tiene la televisión para llegar con su impacto a través del manejo de las imágenes a un electorado. Y los temas profundos, los temas que realmente necesitan ser debatidos, son tratados de una manera muy superficial. Y finalmente los candidatos en la actualidad, muchos de ellos, salvo poquísimas excepciones, o los políticos más que los candidatos, no logran acceder a un espacio que se ha convertido en vital en la configuración de la esfera pública en términos de una campaña electoral, que son las redes sociales. Las redes sociales no están determinando ni definiendo quién va a ganar una elección. Sí, pero son herramientas para llegar de manera directa a los diferentes electores. Son claves. Ahora, los ciudadanos pueden usarlas para establecer ese diálogo que los políticos han renunciado. Elevar a un candidato o acabar con un candidato, sí, desde con frases hasta con fotos, porque al fin y al cabo todos tenemos el poder en la mano de tomar una foto o de mandar un tweet o cualquiera de las redes sociales. ¿Cómo conseguir el libro? ¿Quiénes están interesados? ¿Dónde conseguirlo aquí en Ecuador? Ya, el libro se está editando para publicarse y difundirse de manera masiva, digamos, ya amplia, porque la primera edición fue académica, en España. Y yo estimo que en menos de 2 meses estará ya disponible para ser distribuido aquí en el país, en todas las librerías que van a estar dispuestas para ello, que creo que van a ser todas. Fue presentado ya en la ciudad de Quito y también en la ciudad de Guayaquil la semana anterior, con una enorme acogida. Como digo, recogen las experiencias de los consultores políticos de 16 países, algunos expresidentes, funcionarios públicos y especialistas en el campo de la comunicación política, de modo que para quien está interesado en estos temas, para quien ejerce la consultoría política, para los políticos, para los estudiantes de comunicación y de política y para los comunicadores, es una obra sin duda muy importante que ha marcado una diferencia muy grande en relación a otras publicaciones. Muchísimas gracias a Gustavo Ich. Él nos ha presentado este libro denominado Consultoría Política, presentado por la Universidad Camilo José Cela. Él menciona que recoge la experiencia de varios consultores políticos, de varios expresidentes de diferentes países, porque cada país también es un mundo diferente en política, es un mundo que debe ser analizado, evaluado para quienes quieren ser candidatos y lograr ganar una elección acá, que estamos muy cerca, para febrero de 2017. Elementos claves si ustedes quieren participar en política, averiguar de política, saber un poco más de qué significa la consultoría en estos temas y cómo estructurar sus campañas. Gracias nuevamente a Gustavo Ich. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Giovanni Tariguana, quien es el director nacional de Unidad Popular. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional.
Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Por estar con nosotros. Estamos precisamente dialogando con Giovanni Tariguana. Él es el director nacional de Unidad Popular. Giovanni, me estaba comentando que en esta semana se va a realizar la Convención Nacional. ¿Qué significa esto para Unidad Popular en miras y en planificación para las elecciones del 2017? Muy buenos días, un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, Unidad Popular se ha fortalecido en estos años. Somos ya la lista 2, estamos con el registro electoral. Aquí un paréntesis. ¿No les es complicado cambiar del 15 al 2? Cambiar de nombre, cambiar de número, ¿no es complicado para ustedes para calar en el electorado y que el electorado les recuerde? Bueno, nosotros hemos establecido en estos 2 años un proceso de una construcción de una nueva organización. De hecho, el 45% de quienes se afiliaron a Unidad Popular son jóvenes menores de 25 años. No eran parte del MPD. La mitad no era parte del MPD. El MPD tenía 180.000 afiliados. Unidad Popular alcanzó 500.000 de firmas, lo cual demuestra que tenemos una perspectiva en la juventud. Y en este 500.000 de firmas, la pregunta que siempre hacemos, ¿cuántas fueron validadas? Porque a veces nos dicen, llevamos 300, valen 30, no tengo idea cómo funciona. Según el Consejo Nacional Electoral, asumiendo que 250.000, dicen el Consejo Electoral estuvieron en otros partidos, nos han validado 200.000 firmas, completamente válidas. Hace más de un año tenemos la lista 2, que es la de la victoria. Creo que en todo caso el posicionamiento de nuestra propuesta política, nuestra estructura, hoy tenemos en 24 provincias del país, en el exterior, entre los migrantes, dan cuenta de que la Unidad Popular se está convirtiendo en una alternativa para los sectores sociales, juveniles y por supuesto para el conjunto de la población. Esta lista 2 de Unidad Popular tiene su convención este fin de semana. Ustedes están trabajando en la unidad de las izquierdas. ¿Cómo trabajar ya la convención directamente de Unidad Popular? Sí, este día sábado 23 en la Casa del Maestro vamos a tener nuestra convención nacional, más o menos 2.000 delegados de todas las provincias. Vamos a discutir el proceso electoral. Nosotros como Unidad Popular creemos en la más amplia unidad de las fuerzas, no solo de izquierda, sino también democráticas, y hemos confluido en lo que hoy se llama el Acuerdo Nacional por el Cambio. Una confluencia social y política. Fuimos convocados por el FUD, la CONAIE, pero están participando sectores como Pachacútec, el socialismo revolucionario, personalidades de la talla del general Paco Moncayo, Enrique Ayala Mora, Marta Roldós, Silvia Buendía, porque creemos que es necesario, ahora que hay un ambiente de cambio en el país, que estamos a pocos meses de las elecciones, presentarle una alternativa diferente al continuismo de Rafael Correa con cualquiera de sus candidatos o a una opción que nos está presentando la derecha tradicional. Queremos mirar hacia el futuro, nada del pasado, ni correísta ni neoliberal. Este Acuerdo Nacional por el Cambio, usted menciona algunas figuras, Paco Moncayo, Enrique Ayala, Marta Roldós, en fin,
¿Cómo buscar unidad el momento de presentarse frente a la papeleta y presentar candidatos? Ustedes también tienen como precandidato a Lenín Hurtado. ¿Cómo trabajar y buscar el mejor o la mejor candidata para presentarse como candidato presidencial? También me imagino que van a hablar de candidaturas hacia la Asamblea. Bueno, nosotros hemos partido por las bases programáticas. Ha habido una importante discusión sobre propuestas que ha hecho la CONAIE, la propia Unidad Popular, Montecristi Vive, y tenemos unos lineamientos de bases programáticas que estamos discutiendo con la población para decir qué Ecuador queremos. En base a eso construimos esta unidad. A ver, ¿y qué Ecuador quiere Giovanni Tarihuana? Queremos un país donde la crisis que estamos viviendo, fruto de 10 años de fracaso económico, no la paguemos la mayoría. Aquí ha habido beneficiarios y causantes de la crisis. El pueblo ecuatoriano es un pueblo trabajador que requiere oportunidades. Necesitamos, por ejemplo, que el Estado reoriente la inversión a la producción. Aquí hay el 95% de las pequeñas y medianas empresas generan el 75% del empleo. Esas deben tener el apoyo estatal, financiamiento, capacitación, es decir, líneas de apoyo comercialización. a la empresa privada, a la pequeña y mediana empresa. Incluso a la grande sí genera empleo. Es lo que no ha hecho este gobierno. Se ha dedicado básicamente a ir de la renta petrolera, del tema del extractivismo, y no a generar empleo. Es realmente espantoso que luego de 10 años de la mayor bonanza petrolera existan más de 400.000 desempleados. 4.600.000 ecuatorianos, según el propio INEC, no tienen empleo adecuado. Es decir, o están en el subempleo o ganan menos del salario básico. Eso debe cambiar. Esa es una de las cosas que debemos poner al centro. Por supuesto, el nuevo gobierno, la nueva asamblea tiene tareas urgentes: recuperar libertades y derechos. Hay varias leyes que deben ser derogadas en disposiciones antidemocráticas, como la ley de comunicación, el Código Integral Penal en las partes de criminalización de la protesta. Es necesario la fiscalización de la obra pública, de los contratos petroleros. A propósito de las famosas empresas offshore que ahora inundan el país, es necesario que el legislativo ponga efectivamente los puntos sobre las IES y nos demos un baño de verdad. Ya que menciona usted las famosas empresas offshore o los dineros en paraísos fiscales, ¿están de acuerdo que dentro de la elección del 17 de febrero del 2017 se incluya una pregunta que tenga que ver con paraísos fiscales? En febrero de 2017 poner candidatos a presidente, candidatos a Asamblea Nacional, Asamblea Provincial, Parlamento Andino y una pregunta. Bueno, esta es una maniobra del presidente de la República que tiene dos objetivos. La primera, distraer de los grandes problemas nacionales. ¿Cuáles son los problemas nacionales que está evitando el presidente tomar en cuenta? Precisamente es el desempleo, precisamente del costo de la vida. Varias ciudades tienen canastas familiares sobre $700, cuando el ingreso de un trabajador es en 366. Es desviar la atención respecto este fin de semana, 100.000 nuevos estudiantes se quedan fuera de la universidad y no hay respuesta. Ese es uno de los objetivos. Y el segundo es un doble discurso, porque el presidente de la República no nos dice que varios de sus colaboradores más íntimos, empezando por su primo Pedro Delgado, el actual fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, el hasta ahora gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, han tenido precisamente empresas en paraísos fiscales. El propio presidente de la República hace varios meses estableció un decreto para dar facilidades para que empresas offshore, domiciliarias en paraísos fiscales, sean las concesionarias de la obra pública. Acaban en el puerto de Pozorga, por ejemplo, está entregada a una empresa domiciliada en Dubái, que es un paraíso fiscal. Es decir, hay un doble discurso. El pacto ético debería empezar precisamente poniendo las cosas en orden. En función de eso nosotros no le creemos, porque hay una doble moral. En esto es muy claro usted al señalarlo. También cuando se habla de este Pacto Nacional por el Cambio, ¿qué otras posiciones tienen? ¿Cómo conseguir listas unificadas? Era lo que yo le preguntaba. Hay varios precandidatos. Uno analiza su movimiento, la lista 2 tiene como precandidato a Lenín Hurtado. Mira, Pachacuti tienen 2 o 3. Usted mencionó a Enrique Ayala, Paco Moncayo, de otros sectores políticos. ¿Cómo lograr unidad al momento de ir en una papeleta a las elecciones? Bueno, nosotros creemos que en este momento revela una fortaleza, porque se plantea que en la tendencia y en el acuerdo por el cambio hay varios hombres y mujeres muy valiosos, todos con una trayectoria importante, con honestidad y con compromiso social, porque eso es lo importante, que no van a traicionarnos el rato que llegan a la presidencia de la República. Hoy hay que hacer un ejercicio de desprendimiento, de consenso. Vamos a buscar las formas para que el 20 de agosto es la fecha que nos hemos comprometido, escoger
con la participación de las bases, eso sí, el mejor candidato o candidata. De entre los compañeros de Pachacútec, nosotros hemos propuesto y pensamos que hay la capacidad suficiente y que Lenin puede encabezar este proceso, pero no nos negamos a discutir nombres tan valiosos como los de Enrique Ayala Mora, Paco Moncayo y algún otro compañero, se hablaba incluso de María Paula Romo, de donde pueden salir el candidato presidencial. Nosotros creemos que, dado el desgaste del gobierno, cualquiera que sea el candidato de la 35, Rafael Correa, Lenin Moreno o Glass, tendrán que cargar con el peso de la crisis y van al desgaste más absoluto. La derecha pero ese peso de la crisis no le toca también enfrentar al nuevo gobierno, cualquiera que sea y cualquiera que gane. Por supuesto. El tema es, y la pregunta para el pueblo ecuatoriano es que quienes causaron la crisis pueden sacarnos a buen puerto, en el caso de la 35, los banqueros o la oligarquía van a sacarnos de la crisis. Pensamos que no. Es necesaria una confluencia de fuerzas democráticas. En lo que usted menciona también, ¿qué va a pasar con las candidaturas o precandidaturas hacia la Asamblea Nacional? La convención de este sábado va a apuntar también a eso, va a empezar a mirar nombres para ser candidatos, ya sea en las provincias o ya sea a nivel nacional para la Asamblea. Por supuesto, nosotros, Comunidad Popular, estamos preparando una serie de cuadros, nos hemos fortalecido, reitero, en las 24 provincias, en varias de las cuales ya hay precandidaturas, que las vamos a proponer al acuerdo por el cambio, porque se trata de buscar listas además contundentes. Pero tenemos hombres y mujeres de la talla de Mary Zamora en Manabí, Natasha Rojas en el sur de Quito, David Rosero en Babura, entre otros nombres que vamos a poner en discusión. Y son abanderados de la Unidad Popular que creemos pueden cumplir las tareas indispensables que tendrá la nueva Asamblea. Por supuesto, luego de que tengamos un candidato presidencial único, el desafío es unificar las listas y tener efectivamente el mayor número posible de legisladores. ¿Qué ocurre con Unidad Popular y el mundo de los maestros y la UNE? Ustedes han perdido espacio allí. ¿Qué pasa con el magisterio ecuatoriano cuando además la Convención Nacional se va a llevar a cabo en la Casa del Maestro? Bueno, el magisterio ha sido uno de los sectores más golpeados por la política del gobierno. La dignidad del magisterio ha sido vulnerada, han sido maltratados, no han tenido la capacitación. Los jubilados han sufrido la más, digamos, indignante tratamiento por parte del Ministerio de Educación. Ahora mismo, el día de hoy, hay una audiencia donde el ministro Espinosa está apelando la sentencia que se dio a esta maestra jubilada que no recibió efectivamente el bono de jubilación. Esa es la catadura del gobierno. Obviamente hay un malestar en el magisterio. Nosotros, Comunidad Popular, tenemos y vamos a trabajar por el magisterio, por devolverle sus condiciones laborales, de capacitación, su dignidad y, por supuesto, recuperar el fondo de cesantía, por ejemplo. En función de eso, nosotros hace más de un mes ya presentamos ante la Contraloría el pedido de destitución del ministro de Educación, porque efectivamente, a confesión de parte, relevo de pruebas, el ministro muy orondo ha dicho que no tiene por qué cumplir el tema del aseguramiento de las instituciones públicas educativas. Eso es evidentemente violación del delito y la Contraloría debería actuar y esperamos que así sea. Vamos a ver qué pasa con el juicio político, pero en todo caso, en el nuevo gobierno la educación deberá ser ahora sí una prioridad, no solamente desde el punto de vista de los recursos, sino de un proyecto pedagógico, de un proyecto que ponga al centro los estudiantes con la participación de los educadores. Con esto damos por terminada la entrevista. Gracias a Giovanni Tarihuana. Recordamos que él es el director nacional de Unidad Popular. Unidad Popular tendrá su convención este día sábado, en donde ya van a hablar de posibles candidaturas. Ellos son parte de todo este acuerdo nacional por el cambio que involucra a los sectores de izquierda y a otros sectores para presentar candidaturas únicas hacia la presidencia y posiblemente listas unificadas también en las diferentes provincias a nivel nacional para la Asamblea. Él es muy claro al hablar sobre la importancia de la educación. Él recalca que no ha habido una política educativa clara y habla de generar contenidos y que el centro de educación sean los maestros y los estudiantes del país. También señala la importancia de que el gobierno, cualquiera que éste sea, debe fomentar el apoyo a la pequeña industria, a la mediana empresa y a la gran industria, todos aquellos sectores que dan empleo en el país. Uno de los principales problemas del Ecuador es la falta de empleo. Él hace referencia a las cifras del INEC, hace referencia a lo que está pasando en el país y dice la única forma de trabajar en el Ecuador es dando trabajo a los ecuatorianos. Nuevamente gracias a Giovanni Tarihuana del
Partido Unión Popular, listas 2. Antes de terminar el programa, queremos recordarles que llegamos con el apoyo de la empresa pública de agua potable y saneamiento EMAPS, de Cheviplan, de Cooperativa Policía Nacional, también de Experta y sus diferentes tarjetas de crédito, de Mazda y de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias por estar con nosotros y hacer fuerza el día de hoy porque gane el Independiente del Valle. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sea parte del más avanzado